Muy buenas noches, un saludo cordial para todos nuestros televidentes. Como siempre, muchas gracias por estar con nosotros de lunes a viernes a las 6:25 de la tarde, el programa en directo, a las 4:30 de la mañana, la repetición. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, abogado, director y presentador de este espacio de servicio. A nuestros televidentes, aspectos para que tengan en cuenta. Está el correo electrónico del programa, que es sucasoencasa@teleantioquia.com.co. Ese es el correo. Nos escriben y con todo gusto yo respondo los correos o los remito a ustedes, a los profesionales del derecho, dependiendo del área. Lo otro, aquí damos siempre al final del programa, durante el programa, la información de los abogados invitados para que tomen atenta nota. También hay una línea telefónica que pues yo no la menciono mucho aquí, pero que en horario de oficina, porque a veces no se alcanzan a comunicar con el canal o no nos pueden escribir al correo, es 444-5314. 444-5314, yo me encargo de resolver muchas inquietudes porque sé que a veces se enredan, pero intenten siempre anotar los teléfonos, los correos, porque hay personas que vienen hasta el mismo canal a buscar la información aquí y a veces es muy difícil pues atender a las personas en el canal, y además para eso está el correo electrónico, las líneas telefónicas, en fin, ahí están todas las posibilidades, y con el mayor de los gustos, con toda seguridad, tratamos de resolver sus inquietudes. Esa es la intención de este programa y por eso es que nos va tan bien, por eso el rating tan alto. Tal vez el programa jurídico más visto en nuestro país se llama Su Caso en Casa. El tema de hoy es muy importante. Generalmente las personas, los ciudadanos, decidimos montar una empresa y entonces decidimos qué montamos. Montamos una SAS o una sociedad limitada o alguna figura empresarial, pero no pensamos quién va a ser el representante legal o lo elegimos de manera sin ninguna relevancia, y los socios, y empieza la empresa. Pero después, cuando vienen las responsabilidades en materia económica, es cuando nos damos cuenta que el representante legal tiene unos deberes, unas obligaciones, lo mismo que los socios, que hay unos activos, hay unos recursos en la creación de estas empresas, y por eso yo quiero que aprovechemos este programa para que preguntemos sobre estas inquietudes que surjan frente a este tipo de situaciones, porque cuando surgen embargos y obligaciones es cuando nos preocupamos. Y este tema lo vamos a hablar con un experto en la materia. Se trata del doctor Manuel Ballesteros. El doctor Manuel Ballesteros nunca ha hablado aquí del tema, de este tema, pero curiosamente es experto, especialista en esta área, y por eso lo trajimos hoy aquí, doctor Manuel. Gracias por estar con nosotros y por aceptar esta invitación. Muchas gracias a usted, Juan Carlos. Saludos a usted y a los televidentes de este programa. ¿Qué es lo más delicado cuando conformamos una empresa, que a veces empezamos con la empresa y no miramos como toda la filigrana que tiene el ser representante legal, el ser socio, todas las características de una empresa? Simplemente nos preocupamos por ir a Cámara de Comercio, revisar que el nombre no exista y registrar. Sí, efectivamente. Yo con los estudiantes míos de sociedades utilizo una analogía, y es que esto es lo más parecido que haya un matrimonio. Y sí, a veces uno en medio del enamoramiento no calcula y no se da cuenta que esto es un asunto a largo plazo, que es de la vida en general, y eso es lo único que hay que considerar. O sea, no se trata de sacarle el cuerpo a la constitución de sociedades, sino considerar que es un asunto a largo plazo y que en consecuencia no se puede tomar a la ligera. O sea, uno no puede ir constituyendo empresas con las minutas que uno descarga por ahí rápidamente de internet. Y no se trata de un asunto de buscar clientela para los abogados, porque los abogados también asesoramos en esta área con una manera bastante... No es costoso. En Cámara de Comercio ofrecen bastante ayuda en esto, las universidades ofrecen bastante ayuda en esto. El asunto es que a veces se deja el tema en manos de personas que no son expertas, y cuando uno constituye la sociedad todo es color de rosa, pero 1 año, 2 años, 3 años más tarde todo a veces comienza como a complicarse, o a veces el asunto entre socios que se complica porque va mal, o al contrario, se complica porque va bien, porque cuando las utilidades de una empresa comienzan a ser significativas, ya uno de ellos comienza a entender que no debería compartirla con los otros, lo cual pues hace parte de la naturaleza humana, pero hay que ponerle límites. Usted acaba de hacer una analogía muy interesante, que conformar una empresa es como el matrimonio. Usted sabe con quién se casa, pero no sabe de quién se divorcia o de quién se separa. Y en las empresas, como usted dice, bien sea por las pérdidas, porque haya que disolverla, porque haya que liquidarla, porque no avanzó la empresa, o por todo lo contrario, la empresa surgió, genera muchos dividendos, y entre los socios van a decir, pero venga, ¿y por qué Manuel, que es representante legal, gana más aquí? Yo me quiero independizar, o yo quiero hacer X o Y cosa. Entonces, ¿qué consejos dar en ese sentido? Una de las cosas que más destruye empresa es el
interior mismo de la empresa. Las empresas se destruyen por dentro por competencia desleal entre socios, porque montamos un proyecto, usted y yo, Juan Carlos, y pensamos que como estamos acordando las cosas hoy va a ser toda la vida, pero más adelante yo comienzo a llevarme el negocio solo, comienzo a montar una sucursal con las mismas características, pero ya la monto con mi cónyuge, la monto con mi primo, con un amigo, y cuando usted se da cuenta, la empresa que usted y yo montamos está ahí líquida, y la empresa que yo tengo con mi cónyuge, o con mi hermano, con mis otros amigos, está completamente bollante. Y es que yo lo mejor de la empresa que monté con usted, me la llevé para el lado. Me llevé los clientes, me llevé las facturas, le dejé a usted los impuestos, le dejé las cargas. Eso sucede con mucha frecuencia. Con mucha frecuencia. Y eso es un asunto que uno no puede sacarle el cuerpo. O sea, es un asunto que hay que enfrentar. Y hay que enfrentarlo desde el mismo momento de constituir la empresa, estableciendo reglas claras de responsabilidad de los socios, reglas claras para que quien se vaya a salir, de qué manera se va a salir, reglas claras sobre qué tipo de negocios puede montar. Eso el derecho ya lo tiene contemplado. Para irnos con televidente, brevemente, porque yo sé que esto aquí vamos preguntando y el tiempo es muy corto. Cuando uno dice, no, yo voy a ser el representante legal, y entonces el otro dice, bueno, yo voy a ser entonces de los socios y tal, pero cuando vienen las responsabilidades, ¿qué tan delicado es el representante legal? Aquí hay dos asuntos. Uno es de responsabilidad moral. Uno debe saber que cuando va a asumir un cargo de esto, debe asumirlo con integridad, con rectitud, que no lo asume para hacerle daño ni a los socios ni a los demás y que va a ser diligente. Si hace eso, el otro tipo de responsabilidad, que es la responsabilidad civil, casi que desaparece. El asunto es que la responsabilidad civil aparece cuando no tenemos responsabilidad moral, cuando no tenemos esa ética. La ética debe estar por encima del derecho. Si no está por encima del derecho, aparece necesariamente la responsabilidad pecuniaria y el gerente responde. El gerente es administrador, lo mismo. ¿Responden cómo? Responde solidariamente con la sociedad y responde ilimitadamente por hasta con su patrimonio. Con su patrimonio. Eso es importante. Con su patrimonio. Sí, enseguida vamos a hablar de ese detalle. ¿En qué casos las empresas responden con el monto de lo que se registró, de los activos, y hasta qué punto pueden los mismos miembros de esa empresa responder hasta con su propio recurso, su propio peculio? Vamos con Javier en Boston. Don Javier, buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Y cuál es su inquietud sobre este tema? Sí, buenas noches, doctores. Lo que pasa es que de pronto me salgo un poquito sobre el tema que ustedes tienen hoy. Es para hacer una preguntita sobre pensiones. Entonces lo que quería era preguntarles. Lo lamento mucho, don Javier, pero la idea es que nos enfrasquemos en este tema porque el doctor Manuel no es experto en pensiones. Yo con el mayor de los gustos, usted me escribe al correo o si quiere me llama al 444-5314 y con el mayor de los gustos podemos evacuar esa inquietud porque la idea es concentrarnos hoy en este tema y le ruego me disculpe, don Javier, porque la intención es precisamente hablar de esto que sé que a muchos también les interesa. Doctor Manuel, entonces, cuando constituimos una empresa, ¿qué debemos revisar en materia de activos, de deberes, de obligaciones? Hay quienes dicen, no, es que si yo tengo una SAS, no tengo tantas responsabilidades. ¿Eso es tan cierto o no es tan cierto? No es tan cierto porque alguien tiene que responder. Claro. Entonces, los terceros van a ver con quién van a responder. Uno constituye una SAS y muchas veces las personas piensan que delegan todo el papel en la SAS, toda la responsabilidad en la SAS. Pero resulta que una empresa nueva, recién constituida, nadie quiere contratar con ella por más que muestre un capital muy alto. Y entonces, ¿qué le van a pedir? Si usted llega donde mí, Juan Carlos, con una SAS constituida, yo le digo, hombre, yo contrato con usted, pero usted le sirve de corredor a la SAS. Claro. Es la primera medida. Y la otra medida es, yo contrato con usted y la SAS me va a responder y usted me va a responder hasta el monto de sus aportes. Pero si usted actuó con diligencia y cuidado, se actuó... ¿Con el ánimo de defraudar? Se actuó con el ánimo de defraudar, se actuó trascendiendo las competencias que le da la sociedad, va a responder. Y eso sucede con muchísima frecuencia. Afortunadamente para los que constituyen sociedades así, existe desafortunadamente o infortunadamente la ignorancia de los terceros que se van afectados, que la mayor parte de la gente, porque aquí hay tanto desconocimiento de un lado como de otro, y entonces las personas no saben que el socio responde, o que el accionista responde, o que el representante o administrador responde. La mayor parte de las veces no saben, e incluso se llega al punto donde el abogado no sabe que responde, porque claro, uno se encuentra una SAS y lo primero que dice es responde hasta el monto de los aportes. Y si los montos, digamos que la constituyó con 1.600.000 pesos, entonces ya se acabaron el 1.600.000 y listo, y entonces ya todo el mundo se lava las manos. Exactamente, pero resulta que detrás de eso ahí está la responsabilidad de los administradores. Y aquí hay, los televidentes pueden descargar, porque la Superintendencia de Sociedades
enhorabuena, pues tiene muy buena documentación y muy buena jurisprudencia en eso. En cabeza, dirigido por el doctor Reyes Villamizar, Sí. tiene ya varios ejemplares de jurisprudencia societaria que la pueden descargar. Digitan la palabra jurisprudencia societaria y aparecen, hay grandes libros de eso, donde, por ejemplo, se levantó el velo corporativo. Exacto. ¿Qué es levantar el velo Eso, corporativo? expliquemos esa parte. Claro, usted me llega a mí a contratar con una SAS. Y entonces yo contrato con la SAS, pero después me di cuenta que la SAS era de papel, o sea que... ¿Qué pasa mucho con los proyectos inmobiliarios? Claro, y con muchísimas empresas, y aquí porque la gente termina creyendo más en el documento que entrega Cámara de Comercio muchas veces que en el análisis profundo del patrimonio. Levantar el velo corporativo es escarbar qué hay detrás. ¿Qué hay detrás? Y entonces lo que dijo la Cámara de la Superintendencia de Sociedades en muchos casos de eso fue, esta sociedad no existe, es una sociedad de papel. Vamos a ir por el patrimonio del constituyente para que él responda con su patrimonio, ignorando por completo la existencia de la sociedad. Y eso mismo lo hace la DIAN con muchísima frecuencia. Pero entonces hay que irnos, a ese tema de la DIAN me interesa. Vamos, antes de irnos con nuestra televidente en Bogotá, que cuando hablamos de estos temas se pone muy juiciosa. Lo que logro entender es, si usted no tenía el ánimo de defraudar, digamos que tiene unos beneficios cuando constituye una empresa o tiene dificultad, cualquiera le puede pasar. Claro, sí, señor. Pero cuando usted tiene el ánimo de defraudar es que cuando las responsabilidades se vuelven más complejas desde el ámbito civil y penal. Efectivamente. Sí, porque es que Sí, porque yo no tengo el ánimo de defraudar porque habría que estas responder figuras no con mi están hechas para patrimonio. defraudar, efectivamente, y el derecho no las tiene tampoco para castigar a las personas Ok. o para perseguir. Lo que pasa es que hay quienes hacen mal uso de estas instituciones. Exacto. Vamos entonces con Nieve en Bogotá, una televidente muy juiciosa cuando hablamos de estos temas. Doña Nieve, muchas gracias. ¿Y cuál es su inquietud o su aporte sobre este tema? Gracias a ustedes y felicitaciones nuevamente por el programa. Excelentes invitados. Una pregunta, doctor. ¿Qué tipos de empresas responden hasta por el monto de su capital y qué tipos de empresas responden con el patrimonio de los socios? Muy Gracias. bien. ¿Hasta qué punto por el Perfecto. monto de los aportes o hasta qué punto responden ilimitadamente? Hay una sociedad que se llama sociedad colectiva, que ha venido de alguna manera en desuso, más por ignorancia que por el beneficio mismo que ofrece. En la sociedad colectiva los socios responden ilimitadamente y solidariamente entre ellos. Hay otra sociedad que nace de la fusión de ella con otro tipo de sociedad que es la comanditaria, Ajá. que puede ser simple o por acciones. En la sociedad comanditaria, simple o por acciones, hay un tipo de socios. Perdone, reorganizo la idea. Sí. Estas sociedades tienen dos tipos de socios. Un tipo de socio que se llama socio industrial y otro tipo de socio que se llama socio capitalista o socio comanditario. Los socios industriales en las sociedades comanditarias responden ilimitadamente y solidariamente. Los socios industriales. Es complicado. Los comanditarios hasta el monto de los aportes. De ahí en adelante, tanto la sociedad limitada como de responsabilidad limitada, Sí. preciso, la sociedad anónima, la sociedad por acciones simplificadas, La SAS. la SAS, y los socios comanditarios en las sociedades comanditarias responden solo hasta el monto de sus aportes, pero como socios, solo como socios. De ahí en adelante, si entran a ser administradores, la responsabilidad de los administradores es completamente diferente. Ahora, sucede una cosa, sucede con mucha frecuencia, esto me lo encuentro yo en muchas sociedades, que los socios dicen, aportamos 100 millones de pesos. Sí. Cuando uno va a ver los estados financieros, no están aportados por ninguna parte. Solo en el papel. Solo en el papel. Entonces, ¿qué pasa, Juan Carlos? Si usted dice que aportó 100 millones ¿Dónde están? y yo que soy el otro socio lo tolero, la ley me dice, Manuel, usted por el silencio, usted está contribuyendo a engañar a los terceros que quieren contratar con ustedes, porque ustedes le están haciendo creer que tienen más capital. Entonces, usted, Manuel Ballesteros, responde solidariamente con Juan Carlos. Por mentiroso. Por mentiroso, por los 100 Sí. millones de pesos que él no aportó. Oiga, o Exactamente. sea, hay que tener cuidado con Sí, estos temas. claro, es que es un asunto serio. Es un asunto serio porque, como decimos, creamos empresa, pero después no sabemos cuáles son los deberes y las responsabilidades que hay en esa materia. Vamos con Giovanni. Giovanni, buenas noches. Buenas noches. Tengo una inquietud. Claro. Yo soy representante legal de una empresa llamada Retales y Maderas Giovanni Sass. Sí. Desde hace muchos meses yo no he podido gestionar ningún crédito, ninguna tarjeta de crédito, nada que tenga que ver con bancos, porque yo en un tiempo estuve reportado ¿En las centrales de riesgo? En centrales, sí, pero ya no debo un peso, estoy al día, pero estoy que castigo. La empresa siguió castigada. Yo, mi nombre, pero yo soy el representante legal y propietario de la empresa. Entonces, ¿qué debo hacer?
¿esperarme o poner la empresa a nombre de otra persona? ¿Con qué me aconsejan ahí? Qué buena esa pregunta, porque doctor Manuel, resulta que muchos constituimos la empresa y constituimos la SAS Juan Carlos Hurtado, y él lo que uno percibe es que el hecho de que su empresa se llame con el nombre de él lo está perjudicando porque le está arrastrando con la dificultad que tuvo en materia crediticia. Sí, la SAS hace parte del patrimonio de él, entonces por más que él quiera, si él es el constituyente de la SAS, él es el dueño y esas acciones que él suscribió hacen parte del patrimonio de él. Eso no va a soportar nunca el análisis de una entidad financiera. Nunca. Una entidad financiera siempre hace ese Lo va a análisis. perseguir. Y en materia de la SAS, sobre todo cuando a la SAS, la ley permite que se constituyan este tipo de SAS unipersonales. Sí. Pero generalmente cuando uno llega a una entidad financiera o a un tipo de empresas que tienen ciertos protocolos de seguridad, piden que el socio accionista se convierta en deudor solidario. Y como las calidades de él no dan porque está reportado, entonces definitivamente Pero no. dice que si cambia hace una modificación y mediante acta para que ya la empresa no se llame Giovanni, sino que se llame, tenga otro nombre. Claro, de todas maneras. Eso lo salvaría. No, de todas maneras le van a hacer el estudio de. Igual lo sigue. Claro, le van a hacer el estudio y le van a hacer el estudio del patrimonio y van a mirar cuáles son los estados financieros de los últimos años. Y sí, claro, él puede nombrar otro representante legal, puede transferir las acciones, eso se puede hacer perfectamente. Obviamente, pues que uno que espera que no lo haga pues con el ánimo de generar engaño, ¿cierto? Sino que lo haga con el ánimo. No, porque de hecho él del ya, beneficio, lo que tengo claro. entendido es que él ya Está paz y pagó. salvo, Sí, está paz y salvo, estás con el castigo que hay en las centrales de riesgo. Andrés, muy buenas noches, en Bogotá. Sí, muy buenas noches. Los felicito por su programa. Muchas gracias por el servicio social. Quería saber, o se puede proponer levantar el velo corporativo en un caso de trata de personas. Velo corporativo en trata de personas. ¿Por qué no nos explica un poquito más el detalle? Sí, creo que fui víctima de trata de personas donde el victimario es una empresa. Ya. Entonces, uno de los inconvenientes que se están presentando, creo que es el de levantar el velo corporativo. Bueno, eso del velo corporativo me interesa, doctor Marlon, aunque primera vez que nos hablen de un tema que es más como del derecho penal, diría yo. Claro, no, hay muchísimos temas del derecho penal que desafortunadamente se utiliza la empresa y eso le da mala reputación al tema, porque son realmente criminales. Utilizan las empresas y pasa con el asunto de trata de blancas, pasa con el asunto de construcciones ilegales. De construcciones ilegales, claro, constituyen una SAS. Pasa con el turismo, pasa con las exportaciones, pasa mucho que contaminan mercadería que se va a exportar. Entonces sucede con mucha frecuencia. Ahí habría que ver si, porque realmente esa actividad no puede hacer parte del objeto social de una compañía, de ninguna manera. Pues si hiciera parte sería objeto ilícito y no existiría la sociedad. Pero ahí habría una responsabilidad penal en principio que perseguirían al representante legal de la sociedad si se prestó para eso y posiblemente la fiscalía. No son pocos los casos, yo no soy penalista, pero desde el punto de vista societario me ha tocado ver muchos casos donde la fiscalía restringe la actividad de este tipo de empresas y hay muchas normas para eso. Si la empresa la utilizaron como una plataforma para estafar, para trata de blancas, para captar dinero temas masivo, de turismo, pero para pasa temas de todos turismo los días. que pasa con muchísima frecuencia, sin lugar a dudas, y van a perseguir ya no solamente al representante legal, sino a las personas que directamente participaron en la comisión del ilícito. Y que además, obviamente, lo que menciona es un delito, totalmente. Y o sea, se usa, no estará jamás en el objeto social. Me perdona, Juan Carlos, porque Señor. es que aquí somos muy confiados, muchas veces les decía yo, somos muy confiados en el tema de la sociedad. Creemos que porque nos entregan un documento por Cámara de Comercio, eso ya trae un estudio, claro, un blindaje completo, y no es así. Las personas deben hacer el estudio y cuando no tengan el conocimiento, lo que hacemos todos los que no tenemos conocimiento de un área, buscamos un experto que nos estudie si el capital es suficiente, cuál es la trayectoria de la empresa y tiene reportes, etcétera, etcétera. Vamos antes de irnos a la pausa rápidamente. Adriana, buenas noches, su pregunta. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias. A ver, una pregunta. La familia de nosotros hizo una sociedad SAS. Era mi esposo, un hijastro y 2 hijos de los dos. Y tenía, ¿qué responsabilidad hay de mí? Pues mía, que tengo un 2%, y él lleva más de 1 año sin pagar impuestos. Con la DIAN no ha pagado nada. Y se colgaron. Doña Adriana, bueno, me imagino que doña Adriana pregunta, y entonces cuando se cuelgan que es muy normal, industria y comercio, no liquidaron la SAS, no la disolvieron.
y eso siguió ahí siguió la registradora marcando. La norma que regula la SAS trae un artículo específico que dice que la responsabilidad de los socios está por el monto de los aportes. Se entiende que ya los dieron, sí, y que eso incluye la materia laboral y que incluye la materia tributaria. Esa norma fue demandada ante la Corte y la Corte dijo que esa norma era exequible. De manera que desde ese punto de vista ella no tendría más responsabilidad que por el 2% que aportó. Sin embargo, cuando esa misma norma trata la responsabilidad de los administradores, dice que no solamente responden los administradores, sino los terceros que no apareciendo ni como socios ni como administradores sean quienes controlen la sociedad, que eso se usa con mucha frecuencia. Hay personas que son el dueño del capital y para evitar responder ponen a otro como accionista y como gerente y todo lo demás, y el derecho se anticipa a eso y dice, si usted es el tercero que está detrás de la sociedad, yo lo pongo a responder ilimitadamente y solidariamente. Eso va a ser parte de pronto de levantar ese velo corporativo. Sí, señor, claro. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Bueno, continuamos hablando sobre cuál es la responsabilidad del representante legal, de los socios, de las SAS, de las limitadas, de todas las empresas cuando las conformamos. Maritza, buenas noches. Buenas noches, primero para felicitarlos por el programa. Estoy llamando de la ciudad de Bucaramanga. Es lo siguiente, es que resulta que mi mamá tenía una empresa y para no perder el nombre que llevamos por mucho tiempo, vamos a hacer una donación, o sea, como una donación para que el nombre pase, digamos, la empresa a mi nombre, ¿sí? Sí. Yo tenía un inconveniente con la CIFIN, pues que en este momento pues lo estoy solucionando. ¿Eso afectaría que de pronto llegara algún embargo o algo de la empresa? Bueno, doctor Manuel, ¿cómo analiza usted el tema? Los embargos tienen que ver pues con bienes. Que están debiendo. Claro, si ese nombre tiene algún valor, pero para que tenga un valor el nombre, en tanto nombre debería estar registrado y eso sale de la parte de registro mercantil en Cámara de Comercio y entra al registro marcario que lo maneja la Superintendencia de Industria y Comercio. Que es muy importante, claro, la gente cree que la marca está registrada cuando está en Cámara de Comercio. No, señores, tiene que estar en Industria y Comercio, y si usted no registra la marca en Industria y Comercio no tiene nada. Exactamente, de manera que el nombre, desde ese punto de vista, el solo nombre en Cámara de Comercio no es embargable, nadie lo puede embargar. No. Lo máximo que uno puede aspirar es inscribir una demanda en ese nombre, pero hasta ahí, pero no le embargarían a menos que lo tenga inscrito. Si a menos que sea que una marca muy reconocida. ¿Okay? Podría ser, y puede ser. No sé, porque hay unas marcas que son activas. Como ella dice, tienen tiempo, puede tener un posesionamiento, ser conocida en el mercado. Vea, doctor, ¿y qué tan importante es cuando las empresas no funcionan? Que nosotros en Colombia somos muy relajados para todo, no disolvemos las empresas, no las liquidamos y dejamos que sigan. Y después estamos enredados cuando vienen los embargos, cuando viene todo ese cobro de Industria y Comercio y tantos impuestos y tantas obligaciones.
Vea, ese es uno de los temas que lo salvó afortunadamente la ley de la SAS, ¿cierto? Sí. Porque establece que ese tipo de sociedades se puede disolver y liquidar con un solo accionista. Vale. Anteriormente, en las sociedades de responsabilidad limitada, yo le encontraba a usted para que me firmara para constituir, pero nunca más lo volví a ver para disolver. Y no podía disolver sin la firma suya. Hoy, por ejemplo, ya eso se puede hacer con un solo accionista que tenga más del 50% de las acciones. Pero es supremamente importante, porque como decía, cuando usted y yo nos sentamos a constituir una sociedad, tenemos muchas expectativas, pero realmente no sabemos cómo nos va a ir. Una de las recomendaciones que uno le hace a las personas es, póngale a eso un tiempo de duración de 5 años y no más, que 5 años, pues si no encuentra otra causal si no encuentra otra causal de disolución, si no encuentra el otro socio para que le firme, pues el tiempo mismo se la disuelve y disuelta, pues usted va y la liquida, ¿cierto? Pero si no, es importante que cuando uno caiga en cualquiera de las causales de disolución, proceder a la disolución, porque deviene la responsabilidad solidaria de la que usted tanto nos ha insistido en esta noche. Se está acabando el programa. Recomendaciones para nuestros televidentes en esta materia. La recomendación es la misma que hacemos en todos los casos. Si uno está enfermo, la recomendación es que busque al médico y no se automedique, ¿cierto? La recomendación aquí es asesórese y asesórese de un experto, o sea, asesórese de un abogado en derecho mercantil, de un abogado societario. Así como usted tuvo la prudencia de decirle al televidente hace un momento de que yo no le podía responder un tema que no es mi área de conocimiento, de esa misma manera uno le diría, busque un abogado, pero busque un abogado comercialista, mercantilista, societario, para que lo asesore, que además las asesorías, aunque tengan un costo, el costo es mínimo en comparación a las consecuencias que a largo plazo pueda tener. Es que constituir una sociedad es procrear un hijo, ¿cierto? Es lo más próximo al matrimonio y es realmente procrear porque es una persona jurídica que tiene responsabilidades. Sentarnos siempre a revisar la creación de empresas. Definitivamente. Sí, con expertos en la materia. Con expertos en la materia y no conformarnos con la minuta. Eso es bien complicado. Gracias al doctor Manuel Ballesteros, siempre aquí haciendo pedagogía con estos temas. Muy amable por estar con nosotros. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación de este espacio de servicio. Mañana vamos a hablar de un tema bien interesante, cómo lograr no llegar a una demanda con un mecanismo que mañana les vamos a contar.